Muy buenas tardes, maestros, maestras que nos acompañan el día de hoy. ¿Sí logran escuchar? Sí, doctora, buenas Sí, tardes. doctora, te escucho Sí, bien. doctora, buenas tardes. Sí, claro que sí. Gracias, muy amables. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión de aprendizaje con la experiencia formativa llamada Políticas Educativas Contemporáneas. Es una de las asignaturas que nos va a dar cavidad para retroalimentar y de la misma manera para conocer parte de las reglas que nos maneja el propio sistema educativo. Para empezar, como es de costumbre, ¿verdad? Como es una nueva asignatura, yo les traigo esta presentación. Normalmente en cada una de las experiencias formativas, o como comúnmente algunos de nosotros les llamamos módulos o asignaturas, siempre empezamos por aquella parte, ¿verdad?, de motivación para nuestros aprendientes, para nuestros estudiantes. Y algo que debe de quedar bien claro al inicio de cada asignatura, y por qué no al término de cada una de las asignaturas, es motivar a nuestro aprendiente. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a luchar por esos sueños que cada uno de nosotros traemos, ¿verdad? Y uno de esos sueños que nosotros tenemos que ejecutar, pues principalmente es terminar nuestro posgrado. Para ello, ¿verdad? Hay una serie de cumplimientos que nosotros tenemos que dar seguimiento. Dentro de esta parte tan importante significa el compromiso de forma individual. El compromiso, ¿verdad?, que nosotros tenemos con nuestro profesor o con nuestro tutor. De la misma manera, ese compromiso, ¿verdad?, que va a hacer que cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando de acuerdo a las exigencias, de acuerdo a los retos. Que no nos importe, ¿verdad?, aquellas críticas negativas que nosotros podemos encontrar en el camino. Lo importante de estos sueños es el triunfo que nosotros debemos de lograr. Y para lograr estos triunfos, pues primeramente tenemos que vencer todos aquellos obstáculos, tenemos que vencer también todos aquellos retos. Y para vencer esos obstáculos y esos retos tenemos que ser nosotros mismos, ser autocríticos, ser dueños de nuestros propios conocimientos, de nuestros propios aprendizajes. Y por qué no, de la misma manera, romper esos paradigmas que en su momento hemos aprendido por aprender nuevos paradigmas que se nos está exigiendo en la actualidad y principalmente en la parte educativa, superando esos miedos, ¿verdad? Y no rendirnos. Esta es una de las presentaciones que normalmente yo siempre se las aplico a los grupos de aprendientes cuando damos inicio a una asignatura, porque como ustedes comprenderán, ustedes ya tienen la experiencia al estar frente a grupo, siempre nuestros aprendientes necesitan esa palabra de motivación, esa palabra de aliento para dar inicio, ¿verdad?, a un reto. El día de hoy ustedes van a enfrentarse a este nuevo reto, ¿verdad?, que se llama Políticas Educativas Contemporáneas, que es nuestra asignatura. Esta asignatura, como cada una de las asignaturas que ustedes han cursado en este posgrado, tiene un objetivo general. Y el objetivo general de esta asignatura, ¿verdad?, nos está mencionando que al finalizar esta asignatura, el aprendiente debe de reconocer el desarrollo y la planeación política educativa. Esto con la finalidad de emprender el diseño de modelos educativos y de la misma manera proponer así nuevos planteamientos teóricos, metodológicos, sociológicos, filosóficos, aquellos planteamientos pedagógicos
que den una respuesta a estos nuevos desafíos y a estos nuevos retos de la educación. Yo les mencionaba a otros grupos que hoy estamos viviendo en el siglo XXI, la era de la ciencia, la era de la educación, la era de la tecnología, la era de nuevos conocimientos, de nuevos paradigmas, y tanto es así que ustedes mismos se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, teníamos la oportunidad de estar trabajando con una metodología distinta y con un modelo educativo distinto. Gracias a la pandemia, todo esto se ha transformado. Tanto es así, ¿verdad?, que hoy estamos trabajando con estas plataformas virtuales que son una maravilla. ¿Por qué? Porque nos permiten tener una educación a distancia, no una educación en línea, una educación a distancia. ¿Por qué? Porque tenemos un asesor que nos está hablando sobre un tema de interés, ¿verdad? Y muy independiente de tener un asesor, tenemos contenidos programáticos dentro de lo que es nuestra plataforma institucional. Por eso es que esta educación actual se ha transformado, porque tenemos esta educación en línea, esta educación a distancia, ¿verdad? Que a la misma forma la estamos combinando, educación en línea. ¿Por qué? Porque todos los contenidos, todos los programas están en una plataforma. Educación a distancia porque tengo asesoría de una persona especializada en la temática, ¿verdad? Que de la misma manera hay otras universidades que han trabajado la educación en línea, en donde solamente subimos todas las actividades, subimos ejemplos, ¿verdad?, de las experiencias formativas que nos corresponde en su momento explicar. Pero hoy vivimos una transformación en el uso tanto de las políticas educativas, de las tecnologías educativas. Hablando de políticas educativas, esto no es nuevo en cada uno de los sexenios, o válgase la redundancia, hablando de décadas hacia atrás, hemos visualizado que la educación se ha transformado, que la educación ha tenido cambios. Todo esto se debe gracias a las exigencias de cada una de las décadas o cada una de las épocas que nosotros vamos pasando. Y hoy que estamos en el siglo XXI, pues estamos centrados en esa nueva educación que nos exige el uso de la robótica, nos exige las nuevas áreas de conocimiento como lo es la neurociencia, lo que es la mecatrónica. Entonces estamos inmersos en estos nuevos paradigmas educativos. Entonces, parte del objetivo general, ¿verdad?, nos está diciendo que nosotros vamos a retroalimentar, ¿verdad?, para algunos, porque tengo la seguridad que algunos de ustedes ya son muy expertos en la parte de diseños de modelos educativos. Simplemente, ¿verdad?, vamos a retroalimentar esta parte de políticas educativas y cómo lo hemos venido trabajando y cómo lo tenemos que trabajar hoy en día. Esta asignatura consta de 6 temas o unidades, como le queríamos llamar. Estos 6 temas, el primero abarca la naturaleza y la perspectiva histórica de la política de la educación, en donde vamos a hablar parte de los antecedentes históricos, ¿verdad?, de las reformas educativas, parte de esas políticas educativas que en su momento nosotros lo hemos manejado. Para aquellos compañeros maestros que ya tenemos más antigüedad trabajando en la parte educativa, pues nos hemos dado cuenta que dentro de lo que es décadas o la misma parte de la historia, se ha ido transformando la educación. El segundo tema nos habla de las dimensiones de la política educativa, en conjunto con los elementos de la política educativa, que algunas de esas dimensiones de la política educativa pues están vinculadas a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que corresponde al Plan 2020-2024, y de la misma manera están vinculadas al Programa Sectorial
de educación. Entonces, estas políticas educativas no están solas, sino están vinculadas a dos instrumentos, ¿verdad? A dos ejes rectores, que válgase la redundancia, son los documentos que nos están gobernando por así decirlo, porque todo lo que nosotros abarcamos dentro de lo que son los planes, dentro de lo que son los programas de estudio, vienen alineados tanto en el plan de desarrollo como el plan sectorial de educación. Entonces aquí la misma asignatura hace mención, ¿verdad?, de las dimensiones de la política educativa y de los principales elementos que participan dentro de la política educativa. Por el otro lado, tenemos las grandes agencias educativas que han participado para que realmente se dé una educación de calidad. También tenemos el tema de política educativa en México contemporáneo y el sistema educativo mexicano, que más adelante en las demás sesiones lo vamos a estar revisando. Cuando yo hablo de la primera parte de la naturaleza y la perspectiva histórica de la política y de la educación, pues vamos a hablar de la propia naturaleza, de esa perspectiva histórica que en su momento cada uno de nosotros tuvimos, ¿verdad? O que cada uno de nosotros tenemos hoy en día, dependiendo de cómo es que yo esté observando o dependiendo de mi contexto, donde yo me encuentro, ¿verdad? Porque para algunos maestros, algunos compañeros maestros que están en educación básica, otros están en educación media superior, educación superior o posgrados, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes perspectivas dependiendo del contexto y de los niveles educativos en los cuales nosotros nos encontramos. Cuando yo hago mención de las dimensiones de la política educativa, pues vamos a hablar de la fundamentación, de las estrategias, de los lineamientos, de los indicadores, de la planeación, de la parte legislativa, ¿verdad? La planeación educativa en general, desde cómo es la forma en la cual nosotros estamos planeando en nuestros contextos educativos, y no tan solo en nuestros contextos educativos, porque la política educativa también se puede dar dentro de lo que son los sectores empresariales. Recordemos, compañeros maestros, que hoy en día la educación, hablando de todos los niveles, por así decirlo, debe de estar alineada y debe de estar vinculado al sector educativo, principalmente los niveles de educación superior y posgrado. ¿Por qué? Porque la razón de ser de cada una de las políticas, de los planes y de los programas de estudio terminan en el perfil de egreso de cada uno de nuestros aprendientes. Y ese perfil de egreso está constituido en base a competencias. Aquellas competencias que son requeridas en el sector empresarial o en el sector institucional, también puede ser el sector social, el sector político, el sector cultural. Entonces, esta asignatura, ¿verdad?, se centra también en los sectores, por así decirlo, en aquellos sectores empresariales. Cuando yo hago énfasis al tema 3, que son los elementos de la política educativa, pues vamos a ver otros subtemas como lo es la política educativa, los derechos de la libertad en la educación o los derechos que tienen los niños y las niñas. Recordemos que hablando de derecho de libertad en educación, hoy en día en la nueva escuela mexicana, debo de tener entendido que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer, ¿verdad?, el documento de la nueva escuela mexicana que actualmente, ¿verdad?, fue propuesto, ¿verdad?, fue una nueva reestructuración que se ejecutó gracias a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en la nueva escuela mexicana, de una de las políticas es la equidad, igualdad, ¿verdad?, que tienen los niños, que tienen nuestros aprendientes y que tenemos nosotros los docentes. Y en esta libertad que tienen los niños, pues viene el nuevo paradigma, el paradigma humanístico,
nos habla del nuevo paradigma de la escuela o de la educación inclusiva, que es una de las políticas contemporáneas más fuertes que hoy en día debemos de estar trabajando en nuestras aulas. No importa el nivel en el cual nosotros estemos, el nuevo paradigma de la educación inclusiva viene siendo una política muy fuerte que todos nosotros debemos de conocer. Y cuando hablo de todos, es sin hacer a un lado a nadie. ¿Por qué? Porque son políticas, son lineamientos que deben Apágalo, dentro de porque ni lo voy a estar mirando. lineamientos Anda de allá institucionales. para acá y para allá. Les voy a pedir de favor que desactiven sus micrófonos, por favor, para que todos tengamos la oportunidad de escuchar. Gracias. En ese mismo tema 3 de los elementos de la política educativa, también nos hablan de los derechos sociales en la educación, aquellos derechos que la propia sociedad tiene, ¿verdad? En las grandes agencias educativas hablamos del nuevo mundo que nos rige actualmente. Si nosotros en este momento nos ponemos a reflexionar en el mundo globalizado que nosotros tenemos, ¿verdad? Podemos ejecutar o podemos elaborar un libro de lo que nosotros estamos viviendo en la parte educativa y de lo que nos corresponde actualmente, porque el ser docente, cada uno de ustedes ahorita está en posgrado y algunos de ustedes están muy bien centrados en la parte educativa. Entonces, es un gran compromiso el tener, ¿verdad?, este poder de ser docente, de ser maestro, de ser doctor. Entonces, tanto es el poder, ¿verdad?, que nos tenemos que inclinar a dar respuesta al nuevo mundo educativo que actualmente nosotros tenemos. Claro está que esto va vinculado, ¿verdad?, a lo que nos rige el Estado y a lo que nos rige a nivel federal. Entonces, estos son algunos de los temas que nosotros vamos a estar trabajando en el transcurso de esta asignatura. Bien, paso al siguiente punto, en donde todo el mundo nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es que me voy a evaluar, verdad, en esta asignatura? Normalmente, compañeros maestros, a mí no me gusta hablar de evaluación. Más bien, ¿cuáles serían las actividades que nosotros vamos a ejecutar para aprobar esta asignatura? Los voy a manejar, ¿verdad? Como cuando manejamos en educación primaria, que vamos a aplicar un diagnóstico y le decimos a los niños, el día de hoy vamos a hacer una actividad. Entonces, en lo personal, a mí no me gusta manejar evaluación. Sin embargo, por la misma política educativa, ¿verdad? Tenemos que ponerle el nombre exacto, criterios de evaluación. Entonces, los puntos a trabajar en esta asignatura va a ser la asistencia. Tengo muy buenas referencias de este grupo, entonces no voy a tener problemas, no vamos a tener problemas en cuestión de la asistencia. Todos nosotros estamos iniciando con el 10% en cuestión de la asistencia. Participación, por lo que yo puedo observar, ¿verdad? Desde el primer compañero maestro que se ha conectado, ¿verdad? Creo que participación, pues también todos vamos a tener el 10%. Vamos a tener una actividad que se va a llamar portafolio de evidencias. Ese portafolio de evidencias tiene un valor del 15%. ¿Qué va a comprender el portafolio de evidencias? Todas las actividades que se ejecuten bajo conducción docente y todas las actividades que se ejecuten en forma independiente. Es decir, cuando ustedes están en su casita, ¿verdad? Todas las actividades de ese portafolio de evidencias van a estar subidas en plataforma. Yo les voy a ir marcando, de preferencia los días lunes, voy a ir subiendo todas las actividades que tenemos que ejecutar que corresponden a esta asignatura, las voy a ir subiendo a la plataforma. Les voy a poner, ¿verdad?, una fecha para que sea fecha de entrega. Normalmente subo actividades los días domingos o los días lunes y los días jueves tenemos que subir esa actividad. Normalmente doy 4 días para ejecutar las tareas. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar
Y si es necesario, ¿verdad?, de hacer alguna observación, nos da tiempo de hacer esas correcciones. En dado caso de que no exista ninguna corrección, ¿verdad?, se pone el puntaje indicado. Entonces, portafolio de evidencias va a estar conformado por actividades que se ejecuten durante las sesiones de clases y actividades en forma independiente. Va a tener un valor del 15%. Exposiciones, como ustedes comprenderán, nuestras sesiones son muy cortas, solamente son de 2 horas. En caso de ustedes, tengo el horario de 4 de la tarde a 5:40. Ese es el horario que nos está marcando en la institución. ¿Por qué? Porque algunos, ¿verdad?, de los compañeros maestros en el lugar donde se encuentran, a veces las redes se bloquean con los vientos, con las lluvias. Entonces, algunos otros maestros todavía carecen, ¿verdad?, del servicio de red. Entonces, estamos haciendo accesibles por parte de la universidad de tomar en cuenta este tiempo. Sin embargo, este tiempo es suficiente porque lo que yo pretendo ejecutar en cada una de las sesiones es ver un tema, explicarles la temática, pero de la misma manera darle la oportunidad a compañeros, 2 o 3 compañeros que expongan una temática. Las exposiciones, ¿verdad?, van a estar conformadas por la selección de un tema. Ustedes pueden seleccionar un tema, el tema que más les guste, pero de los temas que me marcan mi programa de estudios. Ahorita más adelante les voy a mostrar cuáles son los temas, ¿verdad?, que ustedes pueden seleccionar. De esos 10 temas que yo te estoy enfocando y que te voy a mostrar en unos minutos, tú vas a tener la oportunidad de seleccionar un tema y exponerlo. Yo no te voy a indicar qué día vas a exponer. Recordemos que estamos en un posgrado, entonces ustedes son los que deciden quiénes van a exponer el próximo viernes hay suspensión de actividades, ¿verdad?, por las vacaciones, nos reincorporamos en 15 días. Entonces, ustedes mismos me van indicando quiénes quieren exponer en 15 días, quiénes van a exponer en los 28 días. Entonces, ustedes ya tengan su ponencia preparada. En nuestras sesiones de clases solamente voy a dar oportunidad de 3 ponencias para que nos dé tiempo, nos vamos a ir programando. Entonces, ahorita, ¿verdad?, que es el día 8 de marzo, vamos a tener por ahí algunos días libres en donde nosotros podemos, ¿verdad?, ir trabajando con ese tema y ya tener preparada mi ponencia. El día que yo quiera participar, ¿verdad?, recordemos que son 4 sesiones, entonces yo puedo participar. Entonces, la exposición, ustedes van a ejecutar una exposición, va a tener un valor del 15%. Y como producto final, vamos a hacer un libro animado en PowerPoint. Ese libro animado va a tener los 10 temas que en su momento, ¿verdad?, ahorita yo les voy a mostrar. Entonces va a tener un valor del 50%. ¿Por qué le estoy dando valor del 50%? Porque el libro animado tiene que contener 10 temas resumidos de forma muy general, porque como ustedes comprenderán, esta asignatura es muy teórica. Entonces voy a analizar cada uno de los temas que ahorita yo te voy a mostrar y voy a hacer ese análisis, ¿verdad? A lo mejor en una hoja de ese libro animado pongo el primer tema, en la otra pongo el segundo tema y así sucesivamente. Entonces vamos a trabajar con 10 temas. El libro animado sí tiene que llevar los 10 temas. Mi exposición solamente va a tener un tema para exponer. Aquí quiero ser bien clara, no se me vayan a confundir. Vayan tomando nota de favor. Para exponer, yo voy a seleccionar un tema. El tema que yo domine y el tema que más me guste. Para mi libro animado, sí va a tener todos los temas, solamente un pequeño resumen, un pequeño análisis de forma muy general. Ahora bien, para aquellos compañeros maestros que se les dificulta hacer el libro animado en PowerPoint,
yo les voy a subir en plataforma los pasos para ejecutar un libro animado. En dado caso de que esos pasos no sean entendibles porque nos puede suceder, pues también puedo investigarlo de cómo hacer un libro animado. El libro animado, yo se los dejo a su criterio. Eso sí, necesito que utilicen la creatividad, la innovación, la tecnología, porque recordemos que son parte esencial de lo que nosotros debemos de trabajar en nuestras aulas. Entonces, esto va a conformar el criterio de evaluación. No sé si existe alguna duda, algún comentario que ustedes tengan en esta parte de criterios de evaluación. Una pregunta, ¿va a ser en equipo o individual? El libro animado va a ser individual. ¿Y la exposición? La exposición es individual. Ok, gracias. Gracias, maestra. Disculpe, doctora, Al- los temas que va a dar, cada uno va a escoger uno para que no se repitan. ¿O cómo va a ser? ¿Sí? No importa, maestra. Usted selecciona el tema que más le guste, aunque se repita. Aquí va a depender mucho de su criterio de ustedes. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, doctora, gracias. Muy bien, maestro Sergio, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, ¿quedó claro el criterio de evaluación? Nos vamos al siguiente punto, las expectativas de nuestra asignatura. En este momento vamos a escribir 5 expectativas de mi asignatura. Lo pueden escribir en su libreta, lo pueden escribir a computadora. Recuerden que esta es la primera actividad que yo les voy a ir subiendo en plataforma. Entonces, les voy a dar 4 minutitos para escribir cuáles son mis expectativas de la asignatura de políticas educativas contemporáneas. Empezamos de favor.
Muy bien, maestros. En vista de que ya algunos ya están participando y ya terminaron, bueno, vamos a empezar primeramente con el maestro Jorge, el maestro Sergio, perdón. Maestro Sergio, si gusta participar, ¿cuáles son sus expectativas? Sí, bueno, yo anoté analizar las políticas que nos enlistó, que son las que están contempladas en el programa. De aquellas que se aborden, pues identificar aquellas que no, a lo mejor desconocía o de alguna manera no estoy empapado en ese sentido. Otra es poder aplicarlo o poder aplicar de cierta manera algunos elementos a mi enseñanza y reflexionar sobre la realidad educativa en el sentido de que pues una política es lo ideal, ¿no? Y cuál sería la realidad, o sea, en esa contraposición. Y por último, pues retroalimentar con los comentarios que se planteen aquí en clase. Muy bien, maestro. Gracias. Escucho ahora a la maestra Sara. Pues yo puse que conocer más acerca de la educación y sus políticas, bueno, porque yo la verdad no estoy muy empapada acerca del tema de qué políticas se estén manejando. La mayoría de las veces siempre he dado clases en escuelas particulares, entonces es diferente el sistema que se maneja. Saber cómo han ido cambiando las políticas, a lo mejor antes teníamos otras y ahorita hay otras, pues no, lo desconozco, no sé cómo hayan sido, y saber cómo las puedo utilizar o de qué manera puedo apoyarme en ellas. Muy bien, maestra Sara, gracias. Ahora escucho a la maestra Alejandra. Maestra Alejandra, ¿sí nos escucha? Me parece que tiene un problema de conexión. Maestra Paulina. Hola, buenas tardes. Pues mis expectativas son aprender las leyes que garanticen la educación. Hay algunas también desconozco porque yo estoy a nivel universitario. Entonces son diferentes y quiero ver cómo es que se trabaja desde el nivel básico hasta el grado en el que estoy, ¿no? Esas serían mis expectativas. Gracias, maestra Paulina. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, maestra, soy Michelle. Adelante, maestra Michelle. Bueno, le aviso de una vez que, bueno, tengo problemas de conexión, entonces puede que vaya a estar entrando varias veces a la clase. Pero bueno, mis expectativas de la asignatura es seguir aprendiendo y que ese conocimiento que ya obtenga lo ponga yo a la práctica y que me sirva para seguir siendo una... Gracias, maestra. Muy bien. Las expectativas y los puntos que hemos tocado. Buenas tardes, quería participar también, ¿puedo? Sí, adelante, claro que sí. Adelante, También maestra. tengo problemas de internet también, que le estaba dando a mi micrófono y no, no me daba apertura, pero bueno, ya de hecho las envié al chat, voy a leer mis expectativas. Número 1, tener un panorama de las políticas educativas contemporáneas. 2, adquirir aprendizajes significativos. 3, contextualizar las políticas educativas de México. 4, crecimiento personal en espacios digitales. Y 5, aprender de la pedagogía en este caso de usted, la doctora. Gracias, maestro. Muy amable. ¿Alguien más? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mi compañero primero. Adelante. ¿Quién va? Ilenia. Ok, buenas tardes. Para mí, mis expectativas es trabajar con temas reales para aplicarlo a los diferentes contextos educativos, que los temas sean de actualización, que contribuyan a la práctica profesional
hacer una reflexión e interacción con los compañeros y analizar y reflexionar los distintos principios y dimensiones que hoy se reforman. Gracias, maestra. Muy bien. Ahora sí le damos el turno al compañero maestro. Maestra, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Agustín Solís Toro. No me pude presentar. Le puse en el chat que las expectativas que yo quiero alcanzar, pues conocer las diferentes ramificaciones de donde surgen los parámetros que se utilizan para fundamentar precisamente las políticas educativas actuales, que como nuestro trabajo nos los pide, obviamente debe de tener una mejora educativa y al igual el entorno laboral de entre compañeros. Gracias, maestro. Muy amable. ¿Alguien más? Yo, doctora. Pues mis expectativas es pues aquí aprender, bueno, o a mejorar, analizar, ¿no? Así los casos concretos que estén en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, reconocer los principios de la política educativa, ¿no? Yo creo que como van, si se van actualizando, pues es muy bueno conocerlo, ¿no? Conocerlo uno que estamos al frente ahí con los niños, con los educandos. También, formular hipótesis de un juicio educativo y también conocer más los lineamientos políticos. Gracias, maestra Liz. ¿Alguien más? Bueno, como bien ustedes lo expresaban, creo que cada uno de nosotros tenemos esas inquietudes, ¿verdad? Y lo decían por ahí, conocer cuáles son las políticas, ¿verdad? Y cómo se han ido cambiando, cuáles han sido los cambios educativos. ¿Por qué? Porque principalmente es parte esencial que nos está rigiendo en cada uno de los niveles educativos que nosotros estamos trabajando. Algo que también decía otra compañera, que las políticas, ¿verdad? A veces creemos que cambian de acuerdo el contexto educativo, si es que estoy en un contexto educativo de gobierno, ¿verdad? O si estoy en una escuela particular. Déjenme decirles que las políticas que está manejando la Secretaría de Educación Pública vienen siendo las mismas. Sin embargo, hay algunas modificaciones, claro que sí, en las escuelas particulares hay modificaciones, hay esos ajustes de acuerdo al mismo contexto y de acuerdo a la propia naturaleza de los agentes educativos. Y estos maestros se los estoy comentando porque una servidora presta servicios en lo que es la Universidad Pedagógica Veracruzana, en lo que es posgrados, pero también prestamos servicios en la Universidad Pedagógica Nacional, que son escuelas de gobierno. Al igual, muy independiente de estar prestando el servicio en el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica, presto servicios en otras instituciones particulares. Las políticas vienen siendo las mismas, solamente cambia, ¿verdad?, la estructura de la política. La esencia de la política lo tenemos que respetar. Y decía un maestro, ¿verdad?, algo nuevo que está sucediendo, y yo siempre se los voy a recalcar, incluso en todos los grupos, desde lo que es licenciatura, lo que es maestría y lo que es doctorado, siempre se los estoy recalcando más en la parte de maestrías y doctorados. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro quehacer, que muy independiente de que algunos de los compañeros ya están en el sistema superior, algunos no tardando, ¿verdad?, algunos meses, a lo mejor 1 año, 2 años, ustedes van a estar también trabajando en estos niveles. Y fíjense que lo maravilloso de esas políticas, ahorita de la política educativa de inclusión laboral o la política de inclusión educativa, es una de las políticas que actualmente nos están rigiendo. Y esta política, como lo dicen ustedes, yo quiero conocer esas políticas. Esta política lo vamos a ver de manera muy clara, de manera a lo mejor muy general por el tiempo, pero les voy a ir subiendo todas las presentaciones porque esta política nos está pegando fuertemente, por así decirlo, tanto en la parte institucional, en la parte educativa, y también recae en la parte empresarial, en la parte social y en la parte familiar. Fíjense que unificando parte de las políticas que vamos a analizar en las demás sesiones de aprendizaje,
pues está centrado en el agente educador, y ese agente educador somos nosotros los maestros. Y yo les ponía de ejemplo principalmente a maestrías, que lo que está sucediendo ahorita en la sociedad, si ustedes regresan a ver o hacen un análisis de dónde estamos sentados ahorita, y si regreso a visualizar, ¿verdad? A mi derecha, a mi izquierda, enfrente, o como ustedes lo comprendan, para donde yo quiera visualizar, ¿verdad? Donde yo quiera observar, todo gira en el centro del docente. El perfil de un egresado, dependiendo del nivel, gira en el docente, no directamente en el padre de familia. El padre de familia tiene la responsabilidad, ¿verdad? Y lo dice también una de las políticas. El padre, el tutor y el agente educativo, ¿verdad? Son los que llevan de la mano la educación. Sin embargo, hemos analizado, y en algunos diagnósticos que se han ejecutado en la parte educativa, nos hemos dado cuenta que el 30-35% de los padres de familia no están centrados en la educación de los hijos. Entonces, el 90% al 100%, el mayor peso lo tenemos nosotros los maestros. Si el alumno no aprende, es que la maestra o el maestro no enseña. Si la sociedad, ¿verdad? Si en la sociedad tenemos delincuentes, es la educación que ha brindado el maestro o la maestra. Si la economía del país, ¿verdad?, está mal, porque el maestro o la maestra dio clases a un gobernador, a un presidente, y esas clases no fueron adecuadas. Y fíjense, no me van a dejar mentir, pasó un hecho, ¿verdad?, histórico, tanto ahorita de la guerra que tenemos con Ucrania y lo que tenemos con Rusia, y otro hecho histórico que ha pasado aquí en México, y lo primero que decimos es que la educación de los maestros no fue la correcta. La educación de los maestros no fue basada en valores. Todo lo que comenta la sociedad, todas las críticas, ¿verdad?, pueden ser destructivas o constructivas, todas giran alrededor del docente. Si un doctor o un médico, por así decirlo, no da una buena atención en el paciente, porque no tuvo buenos docentes, no tuvo buenos maestros. Entonces, fíjense, decían ustedes, si es bien cierto, las políticas educativas están plasmadas en cada ser, en cada docente. Entonces, esto es muy bonito, es muy maravilloso, muy independiente de que algunos maestros me han dicho que es muy teórico, pero como lo decía la compañera maestra, esto me va a permitir un crecimiento, no tanto profesional, sino un crecimiento personal, porque muy independiente de que somos maestros, la gran mayoría de nosotros, ¿verdad?, tenemos crianza, ¿verdad?, tenemos hijos, niñas o niños. Entonces esos niños los estamos creando con ciertos parámetros y con ciertos paradigmas. Ahora bien, gracias a la profesión que nosotros escogimos de la docencia, podemos trabajar en conjunto con los maestros de nuestros hijos, ¿verdad? De manera muy fácil. Cuando los maestros nos solicitan apoyo, pues ahí estamos presentes. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente que el trabajo educativo debe de estar vinculado con el padre, el tutor y el docente. Pero ¿qué pasa con aquellas madres de familia o aquellos padres de familia que por ciertas circunstancias no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros? Pues su participación, ¿verdad?, es muy distinta a la nuestra. Entonces, fíjense que hablando de esta asignatura y algo que ustedes decían, efectivamente vamos a estar visualizando políticas que realmente nos permitan desaprender aquellas acciones que hemos ejecutado mal de forma inconsciente, ¿verdad? Y que gracias a esta asignatura vamos a tener ese cambio en nuestro quehacer educativo. Y yo les hablo mucho ahorita de la política humanística, de la política constructivista, de la política de inclusión, porque está muy bien marcado en nuestros centros escolares. Y no confundir la parte de educación inclusiva con la parte de responsabilidad, porque puede haber por ahí una confusión. Pero bueno, más adelante lo vamos a ir platicando.
Voy a pasar al siguiente punto. El siguiente punto, aquí les estoy aplicando los temas que vamos a exponer. Estos son todos los temas que va a comprender mi libro animado. Pero de estos temas, yo solamente voy a seleccionar uno. No importa si se repite con algún otro compañero. Recuerden, cada uno tiene una metodología, cada uno tiene un método de trabajo, entonces no importa, porque estoy segura que el contenido va a ser distinto. Aunque el tema sea el mismo, el contenido lo podemos dar de distinta manera. Entonces, el primer tema que yo voy a trabajar es perspectiva histórica de la política educativa, dimensiones de la política educativa, los derechos de la libertad en la educación en el mundo de hoy, el Estado y la educación, la política educativa del siglo XX, y vamos a ver, hacer unas comparaciones con la política del siglo XXI. Y por último, el marco político de nuestro sistema educativo, de cómo está estructurado y cómo se está rigiendo actualmente y cómo lo llevamos a cabo. Parte de este marco político del sistema educativo, yo les mencionaba que ya está centrado dentro de lo que es el programa sectorial de educación, que corresponde 2020-2024. Les voy a dejar también de tarea, se los voy a ir subiendo a plataforma, que hagamos un análisis tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y vamos a hacer otro análisis del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo, yo no comprendo cómo está estructurado el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación, pues no vamos a entender con gran facilidad algunas políticas o algunos temas que nos está rigiendo en nuestra asignatura. Es bien importante, maestros, maestras, que nosotros tengamos la oportunidad de conocer, ¿verdad? De leer, de analizar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación, porque de ello deriva el plan de estudios y el programa de estudios que cada uno de nosotros trabajamos en nuestras aulas o en nuestros contextos educativos. Fíjense, déjenme contarles que en cierta escuela que yo trabajo, en clases de maestría, estábamos hablando de planeación educativa. Entonces, desde lo que es el plan estratégico, que va centrado en la parte empresarial, y lo que son los planes de clases o la planeación o el plan didáctico, ¿verdad? Que cada uno de nosotros lo conocemos con distinto nombre y a veces llegamos a confundirnos. Y nos decía uno de los compañeros, maestra, es que no logró entender el plan, cómo está constituido. Le digo, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros explicamos un tema, normalmente estamos acostumbrados a sacar el análisis, ¿verdad?, de cierta bibliografía, que nos avalamos o hacemos la referencia de algún autor de renombre y de algún autor o algún educador de renombre del actual siglo XXI, estamos acostumbrados a sacar ese análisis, pero no hacemos comparaciones. Y ahorita uno de sus compañeras lo decía, maestra, yo quiero hacer esas comparaciones y eso es muy viable. ¿Por qué? Porque nos permite entender cómo es que estamos trabajando. Cuando nosotros entramos a trabajar en alguna institución educativa, principalmente las particulares, ya que decía la compañera, que también lo ha trabajado, cuando nos dan nuestro plan, ¿verdad? Nuestro programa y nuestro plan de estudios, a veces no entendemos el plan de estudios. Es más, hay escuelas particulares que no nos dan el plan de estudios de la carrera en la cual yo voy a impartir clases. Nada más me comparte el programa de estudios. Entonces, ahí es el dilema, maestros. Para que yo sea una experta en la asignatura que yo voy a exponer o que yo voy a impartir, tengo que conocer el programa de estudios, ¿verdad? En general, desde la parte superior hasta la parte inferior, la parte centro, todo el programa lo debo de conocer antes de impartir mi asignatura. Pero muy independiente, tengo que conocer el plan de estudios. ¿Por qué? Porque una de las asignaturas que yo voy a impartir, a lo mejor, es una asignatura que tiene una trazabilidad, ¿verdad?,
con alguna otra asignatura del plan de estudios. Entonces, ¿qué sucede si yo no conozco el plan de estudios de la carrera en la cual yo estoy participando? Eso es bien importante. Ahora bien, ¿de dónde proviene el plan de estudios? ¿De dónde proviene el programa de estudios? ¿De dónde provienen las unidades? ¿De dónde provienen los temas que yo voy a impartir? ¿De dónde proviene el plan de clases? ¿De dónde provienen las actividades didácticas? ¿De dónde provienen las estrategias, las técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿De dónde vienen? Pues del currículum. ¿Y qué es el currículum? El currículum lo conforma el plan de estudios y el programa de estudios. Es el meollo, ¿verdad? Es uno de los problemas que está latente en las escuelas, principalmente educación media superior y superior, cuando nosotros no nos damos a entender o cuando el maestro no conoce perfectamente la asignatura, pues no la conocemos porque nos preparamos con anticipación o bien la escuela particular en su momento al docente no le brinda, ¿verdad?, esos instrumentos. Ahora bien, ¿de dónde provienen? Bueno, de ese currículo, ¿verdad? Hay una institución que se llama Secretaría de Educación Pública, que es la que nos rige, ¿verdad? Ya sea tanto a escuelas de gobierno como las escuelas particulares. Ustedes saben que los consejos técnicos escolares los tenemos tanto en las escuelas de gobierno como en las escuelas particulares tenemos los consejos técnicos. O a lo mejor en las escuelas particulares, bueno, no tengo consejo técnico, pero debo de tener una reunión semanal en donde hagan hincapié, ¿verdad?, de la manera de cómo se está trabajando, cuáles son los avances, resultados de los diagnósticos, resultados de aprendizajes, nos haga mención de las estadísticas, de los índices de satisfacción, de los agentes que están participando o de cada una de las áreas, ¿verdad? Entonces, pues precisamente las políticas nos rigen, ¿verdad?, de dónde provienen estos planes y estos programas de estudios. Y bueno, vienen directamente de la Secretaría de Educación Pública y, ¿verdad?, posteriormente es manipulada y reestructurada por cada una de las secretarías de educación de cada uno de nuestros estados. Bien, una vez conociendo nuestra asignatura, el criterio, parte del encuadre, nos vamos a presentar para conocernos, ¿verdad? Porque yo no los conozco a ustedes, a lo mejor alguien de ustedes ya me conoce, ya hemos coincidido, ¿verdad? En alguna universidad, en algún curso, en alguna participación. Bueno, mi nombre es Ventura del Carmen Maldonado García, normalmente me dicen Carmen, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema, no necesariamente me tienen que decir doctora, también me pueden decir por mi nombre. Me gusta tener mucha esa confianza entre el aprendiente para que realmente se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros no damos confianza y no motivamos a nuestros aprendientes, pues a veces se quedan esas lagunas, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es mi perfil, soy pedagoga, tengo la maestría en educación, pero también tenemos la maestría en educación especial con enfoque inclusivo. ¿Por qué? Porque como ustedes comprenderán, es uno de los paradigmas que desde a partir del 2020 le dio mucha fuerza a la parte educativa. Entonces es por eso que en el 2018 yo estaba cursando pues esta maestría, ¿verdad? Porque teníamos por ahí la vinculación en algunos cursos con la parte de educación especial, entonces era algo que nos hacía falta, ¿verdad? Tenemos la certificación en cursos de capital humano por el conocer, certificación en ventas consultivas por el conocer, porque a veces estamos en la parte de las empresas con cursos, con certificaciones y con diplomados, y en algunas otras horas tenemos en clases, ¿verdad? Frente a grupo. Entonces, como ustedes comprenderán, pues un docente también necesita vender y el producto que yo voy a vender, pues precisamente son los temas que yo voy a impartir. Voy a convencer, voy a enamorar al aprendiente, a mis alumnos, ¿verdad? Y esto es referente, maestros, desde educación inicial hasta educación posgrado. Tenemos que vender ese conocimiento que yo estoy impartiendo, lo tengo que vender y bien vendido. Yo siempre les comento a mis maestros, desde lo que es licenciatura, cuando hemos tenido la oportunidad,
y les pregunto, ¿por qué seleccionaste o por qué escogiste ser docente? Ya nos comentan una serie, ¿verdad?, de circunstancias. Entonces, nos llena de orgullo, pero muy independiente del papel del ser docente, yo siempre los invito a todos en general y más a nivel posgrado, que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, principalmente con personas adultas, pues también tengo que vender ese conocimiento, tengo que tener esa motivación, ese dinamismo, esa parte inclusiva, esa armonía, esa inteligencia emocional que contagie a mis aprendientes, ¿verdad? Muy independiente de ser adultos, pues a veces, ¿verdad? Tenemos problemas en casa, tenemos problemas en el trabajo, entonces el aprendiente necesita ser motivado. Entonces, eso fue una de las consecuencias, ¿verdad?, que me llevó a tomar esta certificación en ventas consultivas. Y bueno, el doctorado en educación, ¿verdad?, como ustedes lo están presentando, ¿verdad? Entonces, esta es parte de lo que yo he cursado en cuestión de la experiencia laboral, ¿verdad? He trabajado desde lo que es educación básica hasta posgrado. Tenemos toda la experiencia, cerca de 22 años. Yo empecé a laborar desde que yo estaba estudiando la licenciatura. Recuerdo que mi primera experiencia fue egresando, estaba yo en el 9º semestre de la licenciatura, tuve la oportunidad de dar clases a nivel licenciatura, entonces pues ya pasaron varios años, ¿verdad? Y pues gracias, ¿verdad?, a nuestro trabajo, gracias a Dios que nos ha permitido seguir con vida y estar aquí, ¿verdad?, después de esta pandemia y seguir trabajando con todos ustedes, ¿verdad? Para mí es muy grato encontrarme con ustedes en donde no tan solo es enseñar, sino es aprender. Recordemos que nosotros al momento de realizar el proceso de la enseñanza-aprendizaje, pues estamos participando en las dos partes, tanto enseñar como aprender, ¿verdad? Entonces, hemos participado, hemos trabajado en lo que es la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, en la parte administrativa, en la parte de vinculación, por eso conocemos todo el sector empresarial. Hemos estado en lo que es la Universidad Pedagógica Nacional, con cursos, en otras universidades en Puebla hemos también estado participando a nivel posgrado. Hemos estado participando, ¿verdad?, pues aquí en el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica, y también hemos trabajado en algunos cursos, en algunos diplomados. He tenido la oportunidad de trabajar con institutos tecnológicos desde en México, lo que es el Instituto Tecnológico de Chimalhuacán, lo que es el Instituto Tecnológico de Jilotepec, en México, en donde tuve la experiencia de estar trabajando con maestros de la UNAM, del Politécnico. Entonces, más que enseñar, yo fui a aprender, ¿verdad? Entonces, pues tenemos la experiencia, ya vuelvo a repetir, estuvimos en otras áreas también, en la parte de bolsa de trabajo, hemos estado también en el papel de gerente de proyectos, y recientemente en la Universidad Pedagógica Veracruzana, yo trabajo los días sábados de 8 a 4 de la tarde en lo que es seminario de tesis. Preparamos, ¿verdad?, a los maestros que están por egresar con la preparación de su tesis, que es la parte, ¿verdad?, no difícil, es una parte bonita, la elaboración de nuestras tesis, sino que a veces depende mucho del tutor, ¿verdad?, o de la persona que está dando el enfoque, pues precisamente a esta parte. Entonces, hemos trabajado también en otras instituciones, pero bueno, no voy a abarcar tanto, ¿verdad?, porque nos tenemos que presentar para que nos dé tiempo. Muy bien, Michelle, usted alzó su mano. ¿Tenemos alguna duda? No, solamente para participar y ahorita aprovechar que tengo bien la señal para presentarme. Doctora, no tiene activo su audio. Perdón. Entonces, nos vamos a presentar, vamos a decir nuestro nombre, dónde estamos trabajando, si soy casado, si soy soltera,
Nada más esos 3 datos para que sea de forma muy rápida, para que yo más o menos me vaya familiarizando con ustedes y vaya yo visualizando las tareas. En dado caso, ¿verdad?, de que la gran mayoría de ustedes esté trabajando, pues vamos a tener por ahí que hacer una reestructuración con sus tareas, ¿verdad? Porque a veces tenemos horarios muy, muy pesados, entonces vamos a ser flexibles con las tareas. Adelante, Michelle, te escuchamos. Bueno, yo tengo pedagógica nacional, entonces soy licenciada en educación. Luego hice la maestría en educación y bueno, ahorita estoy doctorado. Y soy maestra de primaria, soy de pues nuevo ingreso, llevo tutorías por parte de la SEP y pues estoy en una comunidad rural en primaria y ahorita estoy impartiendo el cuarto grado y tengo un... Gracias, Michelle. Creo que Michelle por ahí tiene problemas de conexión. Muy bien. Recordemos, nada más vamos a decir el nombre, en qué trabajamos y si somos casados o solteros, para que sea un poquito más rápido. Nos vamos con la maestra Alejandra. Sí, doctora, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Mayo Xotlaniwa. Estoy trabajando en educación primaria indígena bilingüe. Tengo 38 años y estoy trabajando en el municipio de Atlahuilco, Veracruz. Muy bien, maestra Alejandra, pues ya ahí tenemos una vinculación con el municipio, ¿verdad? Para los que quieran hacer vinculación con la maestra Ale. Bienvenida, Sí, maestra, a esta asignatura. gracias. Gracias. Con la maestra Ilenia, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ilenia Uret Martínez, soy de Orizaba, ahorita estoy en el nivel preescolar, y soy casada y con compromiso de 2 hijos. Muy bien, maestra. Gracias. Maestra Liz. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Andrade Holguín. Yo soy de la ciudad de Orizaba, pero actualmente me encuentro trabajando en la Ciudad de México. Estoy trabajando en una primaria, impartiendo tercero de la materia de español. Estoy casada y tengo un hijo de 14 años. Gracias, maestra Liz. Bienvenida a este Gracias. grupo. Vamos a aprender Gracias. muchísimo. Sí, gracias. Ahora le doy la oportunidad al maestro Sergio. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Jiménez Arteaga. Soy casado y laboro en educación media superior en el subsistema de telebachillerato de Veracruz y también laboro en secundarias generales. Muy bien, maestro. Gracias, muy amable. Maestra Paulina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Nayeli Osorio González. Soy ingeniero en alimentos y trabajo a nivel superior. Soltera. Gracias, maestra Paulina. Maestro Roberto. Buenas tardes, maestra. Nuevamente presento, pues mi nombre es Roberto. Visto en algunas otras clases. Tengo 37 años, soy casado y pues tengo un poquito más de 10 años de experiencia laboral. Trabajo en educación primaria indígena y llevo 8 años como director frente a grupo. Y soy de Orizaba, Veracruz, y trabajo para la zona de Tequila. Gracias, maestro Roberto. Bienvenido. Ahora nos vamos con la maestra Sara. Buenas tardes, pues mi nombre es Angélica, soy casada, tengo 29 años y trabajo a nivel superior.
Gracias, maestra. Bienvenida. Maestro Wilfrido. Y buenas tardes a todos. Mi nombre es Wilfrido Aguirre Anica. Tengo 48 años, soy soltero y trabajo para el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Listo. Es todo. Gracias. ¿Faltó alguien de presentarse? Hola, buenas tardes. Soy Abigail Vega Vallejo. Soy ingeniero en gestión empresarial. Trabajo a nivel medio superior. Soy casada y tengo un hijo. Gracias, maestra Abigail. Nada más la tenía yo como Avi registrada, no tenía yo su nombre completo, muy amable. Me da gusto, vuelvo a recalcar, maestras, maestros, tener este grupo tan maravilloso. Me estoy dando cuenta que la gran mayoría de ustedes trabaja en primaria indígena, que es uno de los trabajos un poquito más complicados, ¿verdad? Sin embargo, pues creo que aquí tenemos un grupo muy enriquecedor con muchos conocimientos, no me equivoco y estoy segura de ellos. Entonces, cada día vamos a aprender de cada uno de los compañeros. Muy bien, bienvenidos a esta asignatura. Siéntense ustedes como en su casa, vamos a tener esa comunicación, ¿verdad? Las tareas que yo vaya encargando, yo le voy a dar mi número, creo que ya por ahí el doctor nos hizo la amabilidad, ¿verdad?, de formar un grupo de WhatsApp. Tienen ahí el grupo. Si no tienen la confianza de escribir en el grupo, lo pueden acceder de forma privada para las dudas que ustedes tengan en cuestión de actividades de clases, ¿verdad? En cuestión de actividades o tareas que no sean muy bien entendidas. Bien, reglamento del salón de clases, esto me lo voy a brincar, simplemente se los aplico. Doctora, Sí, adelante. podría poner la diapositiva de los temas porque cuando la puso, bueno, no sé si sea mi lab, solamente había 7, los 3 de abajo, no, los 3 últimos que había, no sé si pudiera ponerla rápido. Por favor. Forma. ¿Sí me los va a compartir, ¿verdad? Esos temas. Exacto. Yo voy a subir la presentación de la clase de hoy a plataforma. También les voy a subir lo que es el programa sectorial de educación del cual estamos hablando, así como también el Plan Nacional de Desarrollo. Todas las actividades que vamos a estar ejecutando, les voy a ir subiendo la documentación para que ustedes ya no la busquen, porque a veces entramos en dilemas y que si esa información actualizada o no está actualizada, entonces les voy a subir todos los documentos que estén actualizados, solamente sí les encargo que ustedes vayan ejecutando sus actividades. Las presentaciones también se las voy a subir para que ustedes también no pierdan el tiempo y tengamos la oportunidad de avanzar. ¿Sí me escucharon? Sí. 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 Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación, ¿verdad? Vamos a entrar a la perspectiva histórica de la política de la educación. Vamos a ver esa perspectiva, lo que todos nosotros esperamos o parte de lo que nosotros conocemos. Hoy en día nos estamos enfrentando a muchos retos y cada uno de ustedes lo ha vivido en sus contextos escolares o en sus comunidades escolares, dependiendo del nivel en el cual ustedes se encuentren, ¿verdad? Entonces, todos esos retos lo hemos vivido en cada sexenio. Cada que entra un nuevo presidente de la República, hace reestructuración, hace cambios o hace reformas educativas. Y a veces eso es molesto para nosotros los docentes porque tenemos que estar cambiando, ¿verdad?, de sinónimos. A veces es el mismo, es lo mismo, pero solamente cambian las palabras, los sinónimos, entonces nos tenemos que incorporar, ¿verdad? Tenemos que repasar, como ahorita yo les decía, y los maestros que están en educación básica y media superior no me van a dejar mentir, ahorita con lo de la nueva escuela mexicana,
al inicio así como que algunos maestros decían, no, es que me están cambiando parte de lo que yo ya he ejecutado, y no es cierto, viene siendo lo mismo. Nos hablaban de competencias, nos hablaban de aprendizajes claves, nos hablaban de aprendizajes esperados, nos hablaban de perfil de egreso, y es donde nosotros nos empezamos a confundir. Entonces, como bien nos lo dice aquí, el Estado mexicano, ¿verdad?, se compromete ante sus ciudadanos y ante la comunidad a nivel, pues, municipal, nacional, internacional, ¿verdad?, a garantizar esa participación de forma universal. ¿Y cuál es esa participación? Pues principalmente el derecho que todos tenemos de recibir una educación de calidad. Y esto no lo digo yo, esto está en la reforma educativa, ¿verdad? En la actual reforma educativa también está centrado en el actual decreto del artículo 3º, como bien nos lo dice el Estado mexicano, ¿verdad? Hablando de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, nos garantiza, ¿verdad?, que cada uno de los ciudadanos, cada uno de los niños y las niñas, pues se debe de garantizar ese derecho que tiene de una educación de calidad. Ahora, fíjense, lo dice ampliamente esta perspectiva, ¿verdad? Una educación de calidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Realmente, en mi contexto laboral, en mi contexto educativo, existe esa educación de calidad. Yo estoy brindando esa educación de calidad. El perfil de egreso refleja la educación de calidad, ¿verdad? O ese aprendizaje esperado refleja la educación de calidad, o solamente lo dice la reforma educativa, lo dice el decreto del artículo 3º, está plasmado en el Plan Sectorial de Educación y también en el Plan Nacional de Desarrollo, que son los documentos o los ejes rectores que me dice una educación de calidad se debe de brindar. Se los dejo, ¿verdad?, entre paréntesis. Realmente es una educación de calidad, porque cuando ustedes tengan la oportunidad de dar lectura al Programa Sectorial de Educación, se van a dar cuenta las maravillas que encontramos plasmadas, ¿verdad? Desde lo que son las estrategias, lo que son los lineamientos, lo que son los indicadores. Cuando yo tuve la oportunidad de leer este Programa Sectorial de Educación que ya está actualizado, a mí me encantó muchísimo, pero a la misma vez me dio mucha tristeza. ¿Y saben por qué me dio tristeza? Porque no lo estamos llevando a cabo. Es un documento que el Estado mexicano, como lo dice aquí, lo reestructuró, ¿verdad?, para llevar esa educación de calidad. Sin embargo, hay muchas circunstancias que no permiten llevarlo tal y como nos lo dice el Programa Sectorial de Educación. Entonces, desde aquí estamos mal. ¿Quién está mal? A lo mejor estamos mal todos, o a lo mejor está mal, ¿verdad?, algún representante que nos está representando en algunas secretarías, ¿verdad? Empezando por la Secretaría de Educación Pública, empezando por las secretarías de educación de cada uno de los estados, que es la parte más fuerte. Entonces, sería cuestión de hacer un análisis, de hacer un diagnóstico, quién es el que está mal, ¿verdad? O a lo mejor es el titular o la titular de la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que está funcionando mal? Porque fíjense, el programa sectorial dice, lo repito varias veces porque cuando yo lo leí, y ahorita si lo vuelvo a leer, a mí me encantó, ¿verdad? De todas las estrategias que tiene. Pero me desanimó, como dice por ahí la compañera que está en escuela particular, cuando yo lo leí y también le di clases a unos alumnos de escuela particular, los mismos maestros me dijeron, maestra, no lo estamos llevando a cabo. Y a pesar de que era una escuela particular, que las escuelas particulares, maestros, nos exigen el doble de una escuela de gobierno. Y se los digo por experiencia propia. Fíjense, no voy a decir el nombre de una institución, pero he estado trabajando en la ciudad de Córdoba, una institución particular, en licenciaturas, porque me sobraban algún tiempo, me sobraban algunas horas, y yo acepté trabajar en esa escuela particular. Entonces, vi los lineamientos y las políticas de cómo tenía yo que trabajar, y casi me pedían lineamientos y puntos estratégicos como si fuera yo a trabajar
a nivel doctoral. Me cuidaban desde un punto, desde una coma, desde el momento de subir la actividad en plataforma, cómo tenía yo que redactar la actividad. Fíjate, lo maravilloso de todo esto, no lo vi como un obstáculo, ni lo veía yo como una ofensa. Y teniendo el nivel doctoral, me decía una coordinadora, maestra, su redacción es incorrecta, maestra, en esto no es correcto. Tenías que cuidar lo mínimo de tu escritura, ¿verdad? En plataforma para que el alumno entendiera de forma correcta. Y nos estaban monitoreando, el coordinador de la universidad estaba en todas las clases, visualizando cómo impartía yo clases. Es una política institucional que tienen algunas escuelas particulares. Entonces, cuando me decía la compañera, pues así como que me identifiqué con ella, porque en su momento yo lo he trabajado, ¿verdad? Y esas mismas maestras me decían, maestra, no lo estamos llevando a cabo lo que dicen los ejes rectores, el documento oficial, y efectivamente. Y aquí no los dice, ¿verdad? Una de la perspectiva histórica de la política de la educación es que el Estado mexicano lo debe de promover. Sin embargo, no lo hemos promovido. Y si me regreso años hacia atrás, te estoy hablando desde 1970, 1980, 1900 en la educación que teníamos, pues mucho menos, ¿verdad? Nos dábamos cuenta cómo era la educación y cómo es la educación actual. Entonces, algo está fallando y ese algo lo tenemos que corregir nosotros los maestros. Algunos maestros empezamos a corregir, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente yo quiero hacer el cambio y mis compañeros no quieren cambiar. Entonces, cuando me comentaba el doctor Eliu que iba a trabajar con su grupo, le dije, yo fascinada, ¿verdad? Fascinada porque vamos a tocar puntos estratégicos que nos abren caminos para nuestro quehacer docente, ¿verdad? De cómo estamos trabajando. A lo mejor yo creo que estoy trabajando de forma correcta y lo estoy haciendo de forma incorrecta, no porque yo quiera, sino de forma inconsciente, porque desconozco, ¿verdad?, algunos parámetros, algunos reglamentos, o desconozco los ejes rectores que me están rigiendo, ¿verdad? Como bien aquí nos los dice en nuestra presentación. Bueno, y aquí mismo, ¿verdad?, nos los dice cómo ha transitado a través, ¿verdad?, de décadas, de años que hemos ido recorriendo o que ha tenido la Secretaría de Educación Pública. Recuerden que en cada sexenio hay un representante, hay un titular, y ese titular o ese líder tiene características distintas. Tanto es así que no voy a entrar a detalle. Hagamos un análisis y imagínense ahorita ustedes en este momento el titular de la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921 y después en 1926 y así sucesivamente, o ahorita que estamos en el 2022, las características del titular o la titular de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Es lo que nos está rigiendo, es nuestro líder, ¿verdad?, de los planes y programas y de lo que nosotros estamos enseñando. Y fíjense aquí mismo, ¿verdad?, desde 1921, antes de 1921, una de las grandes responsabilidades que tenía el Estado mexicano era que la escolaridad fuera gratuita, fuera laica y fuera obligatoria, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos niños, si nosotros revisamos las estadísticas del INEGI, revisamos las estadísticas de CEDESOL, que fue en su momento, o las estadísticas de CONAPO, ¿verdad?, en otros estados, da tristeza ver los porcentajes, ¿verdad?, de niños que ingresan y niños que egresan de los diferentes niveles educativos. Sin embargo, en las reformas sucesivas que hemos tenido y en los decretos de cada sexenio nos hablan cosas muy bonitas, cosas maravillosas, ¿verdad?, que se han quedado en el camino y que se han quedado solamente en papel, pero que no las llevamos a cabo. Esto viene siendo muy parecido a los títulos que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos graduamos de la licenciatura, de maestrías, de doctorados, de un postdoctoral, tenemos los títulos o los cuadros, ¿verdad?, a lo mejor en nuestras oficinas o a lo mejor en nuestras salas, en nuestras casas. Y qué bonito es ver ese título. Lo más complicado es, ¿verdad?,
desbaratar ese título, ¿verdad? Y aplicarlo en la sociedad, aplicarlos con tus aprendientes, que lo que dice ese título lo estés plasmando, lo estés transfiriendo, lo estés transformando en aquel ser. Puede ser desde educación inicial hasta educación doctoral, ¿verdad? En donde no solamente se quede en papel, sino que trascienda, lo que tú eres, trascienda en el ser, en aquel aprendiente. Y que ese aprendiente, cuando tú lo visualices, que ya se está ejecutando, que está prestando un servicio en una institución educativa, se diga, la maestra Liliana o el maestro Jorge o la maestra Sara es una de las mejores maestras que está en tal colegio. Entonces, ahí es donde yo me lleno de orgullo. ¿Por qué? Porque yo fui su maestra. Eso es lo más interesante, ¿verdad?, de este proceso de enseñanza-aprendizaje y de estas políticas educativas que nos rige, porque quien nos rige es la Secretaría de Educación Pública. Fíjense, aquí les puse un ejemplo de tantos ejemplos, maestros, y se los puse del 2017 para no hablar y no centrarme en el 2022. Les quise poner este ejemplo. ¿Por qué? Porque debemos de tener cuidado cuando damos una clase, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien de nosotros actualmente pues está trabajando, ¿verdad?, con nuestro actual gobierno. Entonces, este consejo se los doy yo. A veces tenemos que tener mucho cuidado en la forma de cómo imparto mis clases. Entonces, fíjense, este ejemplo que yo les estoy poniendo del 2017, en donde me habla que más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes fueron recibidos, ¿verdad?, por cerca de 1.005.000 docentes. Entonces, fueron recibidos estos niños por estos maestros, ¿verdad?, en casi 250.000 escuelas, que normalmente, ¿verdad?, este ejemplo fue en un tramo obligatorio del sistema educativo, ¿verdad?, mexicano, en donde se hizo un estudio y bueno, dentro de ese estudio se identificó que estos niños ingresaron a estas escuelas y tuvieron apoyo de estos maestros, ¿verdad? Pero lo triste es que detrás de estos niños que ingresaron, que fueron recibidos, la mitad de ellos pudieron egresar, la otra mitad no egresó. Entonces, si yo me pongo a revisar, ¿verdad?, el programa sectorial de educación, que fue en estas fechas, 2017, a lo mejor en el 2016, 2019, si yo me pongo a revisar, no se están cumpliendo las políticas, ¿verdad?, de este eje rector. Se los estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? No les quise poner un ejemplo actual para no herir sentimientos, ¿verdad?, sino le estoy poniendo este ejemplo del 2017. Pero parecido a este ejemplo puede estar sucediendo actualmente. Y ahorita, ¿verdad?, si contabilizamos la situación de la pandemia, y ustedes, maestros, son testigos de esto que está pasando. ¿Cuántos de mis alumnos ingresaron este ciclo escolar o este semestre? ¿Y cuántos de mis alumnos por la pandemia ya no están en el grupo? ¿Por qué? Puede haber muchas circunstancias, maestros, desde la situación económica, la situación familiar, la propia enfermedad del COVID, pero algo también tienen que ver o tenemos que ver nosotros los maestros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a desertar a esos alumnos, empezamos a excluirlos. Y a mí me pasó en su momento, ¿verdad?, cuando ni siquiera nos tomamos la molestia de analizar por qué el día de hoy no asistió Juanito, o por qué Juanito lleva una semana y no asistió a la escuela. No me tomó la molestia de investigar. Sin embargo, cuando Juanito regresa a la escuela, lo primero que hago, lo primero que le digo, Juanito, ¿por qué no viniste a la escuela? O a lo mejor empiezo a llamarle la atención, Juanito, no viniste una semana y hoy que viniste te pusiste a jugar con tus compañeros. Entonces, habemos maestros que tenemos estas características. Y los digo habemos porque de forma inconsciente a veces lo hacemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer con estas reformas políticas? Con esta política educativa. Pues precisamente cambiar. Yo les decía,
El Estado mexicano, ¿verdad?, nos da el eje rector, pero quien se encarga de hacer esos cambios, quien se encarga de hacer esas estructuras, ¿verdad?, somos nosotros los maestros. Y también les comentaba yo que todo gira en torno a la figura del docente. Entonces, este ejemplo yo te los estoy aplicando solamente para hacer un análisis de lo que yo estoy haciendo en mi contexto educativo, de lo que yo estoy haciendo en mi escuela y de lo que están haciendo los demás maestros. ¿Por qué? Porque a lo mejor desobedezco las políticas o, como decían algunos de las compañeras maestras, desconozco de las políticas, y como desconozco de las políticas, estoy trabajando de forma inconsciente, ¿verdad? Entonces, parte de lo que vamos a ver en esta materia, pues nos va a servir para ir haciendo esos cambios y esas modificaciones. Y bueno, para que las políticas educativas se cumplan, pues deben de estar centradas primeramente, ¿verdad?, en un sistema educativo mexicano. Y este sistema educativo mexicano, ¿verdad?, ya lo conocemos, que está construido, está estructurado por niveles, desde el nivel inicial hasta nivel postdoctoral, ¿verdad? ¿Y cuál es su función que tiene? Pues la función que tiene ese sistema educativo con la educación, pues válgase la redundancia, es garantizar el derecho que tiene el niño y la niña de recibir esta educación de calidad, ¿verdad? Y no tan solo en las generaciones que ya egresaron, ¿verdad?, de primaria, de secundaria, sino las nuevas generaciones que yo voy a tener a mi cargo. Entonces, como bien aquí nos los dice, que se brinde ese derecho a una educación de calidad a las nuevas generaciones en conjunto con acciones, ¿verdad?, que se ejecuten en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades. Y esas acciones se van a ejecutar con todos los agentes educativos. Cuando yo hablo de agentes educativos, estoy hablando desde lo que son los padres de familia, alumnos, maestros, personal administrativo, personal de intendencia, para que realmente se logren, pues, el aprendizaje, ¿verdad? O como decía por ahí un maestro, se logre ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje que lo vamos a tener hasta el día de nuestra muerte, ¿verdad? Porque un aprendizaje se le dice que es aprendizaje significativo porque es aquel aprendizaje que nunca se nos va a olvidar. Es aquel aprendizaje que lo podemos adquirir a través del aprendizaje vicario, lo podemos adquirir a través de la educación formal o la educación informal, ¿verdad? Entonces, bien, las políticas educativas, ¿verdad? Para que se dé una buena política educativa, de lleno debe de basarse en una escuela o en las escuelas. Debe de haber estudiantes o aprendientes, como ustedes le quieran nombrar. Deben existir docentes, deben existir directivos, supervisores, asesores técnicos psicopedagógicos, ¿verdad? Y líderes educativos en cada estado, vinculados a nivel federal, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de sostener esas prácticas educativas, pero que vayan vinculadas a la misma política educativa. Entonces, fíjense lo interesante, ¿verdad? Para que se dé una política educativa debo de tener alumnos, docentes, directivos, ¿verdad? Esos agentes educativos. Entonces, a veces cuando nosotros reprobamos, voy a llamarlo así, por así decirlo, reprobamos a los alumnos, ¿verdad? Y ese alumno va desertando, pues estamos regalando un ser a la drogadicción, lo estamos regalando al alcoholismo, lo estamos regalando a lo mejor ahorita a las cosas negativas que existen hoy en nuestros días, ¿verdad? A los grupos delictivos. Entonces, fíjense que aquí mismo me está diciendo la política educativa. Si yo como docente, ¿verdad?, repruebo a un alumno, lo estoy regalando, lo estoy ahorillando. ¿Por qué? Porque ese alumno tarde o temprano va a desertar. ¿Qué tengo que hacer? Pues seguir una política educativa. ¿Y qué política educativa puedo seguir? Ahorita una de las políticas educativas está el constructivismo, ¿verdad?
está el humanismo, está la política educativa inclusiva. Me tengo que alinear a una de esas políticas para no afectar a ese alumno. A lo mejor mi alumno tiene problemas de aprendizaje, ¿verdad? O es de lento aprendizaje. Y a lo mejor en algunas asignaturas mi alumno salió mal, pero en algunas otras salió bien. Entonces voy a evaluar la competencia de mi alumno. A lo mejor hay alumnos que no entregan tareas, porque suele suceder, pero hay alumnos que en sus exámenes sacan 8, 9 y 10 y no entregan tareas. Y algunos de los maestros, ¿saben qué hacemos? Como tengo un criterio de evaluación, ¿verdad? Participación el 10%, actividades el 10%, examen el 50%, proyectos el 30%. Entonces, somos bien estrictos, ¿verdad? Para seguir ese lineamiento y ese criterio de evaluación que estoy aplicando. Pero hay que tener cuidados, maestro, en la evaluación. ¿Por qué? Porque si estoy evaluando competencias, entonces voy a ver si el alumno tiene la competencia. A lo mejor ese alumno reprobó, o válgase la redundancia, lo reprobé, y en sus exámenes me sacaba 8 de calificación sin estudiar. ¿Por qué? Porque inconscientemente, ¿verdad? No me he dado cuenta que el alumno tiene un nivel de inteligencia alto. Y también uno de los aspectos que me puede perjudicar es su estilo de aprendizaje. A lo mejor yo no realicé un diagnóstico de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, y es por eso que no conozco bien el alumno. Entonces, para seguir la política educativa, tengo que conocer primeramente estos elementos, ¿verdad? Para que se dé esa política educativa. Y bien, hablando de política educativa, ¿verdad? En esta presente lámina, aquí mismo nos los está diciendo en el marco de esta investigación. Esta investigación, ¿verdad? De esta asignatura a la que yo me estoy refiriendo es política educativa. Tiene 2 sentidos. El primer sentido, ¿verdad? Como nos los está mencionando aquí, está direccionado a los bienes, a los servicios y a las transferencias que hacen movilizar al Estado. En este caso, que hace movilizar al secretario de Educación y a todo su gabinete que conforma, ¿verdad?, la Secretaría de Educación de cada uno de los estados, ¿verdad? Porque ahí vienen las políticas, los lineamientos, las estrategias de los derechos que tienen las niñas y las niñas, ¿verdad? Hablando de todos los niveles educativos y que está plasmado y que está vinculado al artículo 3º constitucional, ¿verdad? O de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también está vinculado a la Ley General de Educación, ¿verdad? Este es en el primer lugar. En el segundo lugar, fíjense muy bien, se encuentra, ¿verdad?, la capacidad que tienen los gobiernos de cada uno de los estados a nivel estatal y a nivel federal para elaborar esas estrategias, ¿verdad? Esos indicadores para que se logren los objetivos propuestos de la educación. Entonces, cuando yo hablo de la capacidad de los gobiernos, hago énfasis a lo mejor a nuestro gobierno federal, a nuestro gobierno estatal y a los líderes educativos, que ustedes ya deben de conocer quiénes son los líderes educativos. Y para ello, maestros, tenemos que conocer, ¿verdad? Hablando de este punto, vuelvo a recalcar, tengo que leer, tengo que analizar el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación, que se les va a quedar de tarea. Maestros, voy a dejar hasta aquí la clase, son las 5:44, porque tengo otra clase. Entonces, la voy a dejar hasta aquí. Sin embargo, voy a subir toda la presentación. En la presentación me involucra casi 40 diapositivas. Se las voy a subir a la plataforma. También les voy a subir toda su tarea a plataforma con la documentación para que ustedes la vayan ejecutando. Tenemos oportunidad de entregar la tarea hasta el día jueves. Podemos entregar esa tarea. Les voy a dar 4 días para que ustedes tengan oportunidad de entregar sus tareas y no se les haga difícil. No sé si tengan algún comentario. Y sobre los temas de exposición que había comentado de que podríamos decir el tema, o se lo escribimos o le decimos, no sé. Maestro, aquí están los temas para exponer. Usted solamente
de estos 10 temas, de estos 8 temas, perdón, usted solamente va a seleccionar un tema. Es el tema que usted va a exponer. Sí, ok, pero me refiero a que si teníamos que decirle ahorita o decirle o independiente. Ya queda con No, eso. es abierto, maestros, es Ah, abierto. ok. Usted selecciona el tema, usted lo prepara y usted decide si lo expone entre de 15 días o en 20 días, usted decide. Vamos a exponer 3 Ok. elementos por sesiones. Entonces yo los aconsejo que vayan ustedes ejecutando sus exposiciones, sus presentaciones. Ustedes deciden, acuérdense que estamos en nivel, pues ya superior, ¿verdad? Ya posgrado, ya ustedes deciden. ¿Algún Ok. otro comentario? ¿Alguna otra duda? Sí, para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación, este lo va a subir a la plataforma igual para que todos tengamos una misma perspectiva en cuestión de la síntesis y del análisis, porque bueno, podemos descargarlo, unos lo tenemos, otros no, o sea, y tenemos a lo mejor distintas versiones también, ¿no? Maestra O lo Ilenia, descargamos de las... Ajá. no, se los voy a subir. Ya los tengo, se los voy a subir a plataforma para que todos tengan el mismo documento. ¿Sí me escuchó, maestra? Sí, claro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna inquietud? ¿No? Bueno, si no hay dudas, inquietudes, de todas maneras, en la semana me pueden escribir. Ahí tenemos el grupo de WhatsApp. Les agradezco mucho, maestros. Cuídense mucho y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Igualmente, doctora, que tenga bonito fin de semana. Igualmente, Gracias, doctora. doctora. Hasta Gracias. luego. Gracias, doctora. A Hasta todos, luego. saludos, que estén bien. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.